Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Hoy estaremos analizando las secciones 18 y 19 de Doctrina y Convenios y vamos a ver algunos aspectos interesantes sobre el sacrificio que se pide de nosotros, el orden de la iglesia y también vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Empecemos. Y como vemos, estamos en casa nueva. Gracias a Fefa por permitirme su hogar para poder grabar. Aquí estamos con un poco más de espacio y un poco más cómodos también. Esperamos que el video sea también mejor para ustedes. Entremos en materia. Vamos al encabezado de la sección 18 para ponernos un poco en contexto. Dice: revelación dada a José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery y a David Whitmer en Fayette, Nueva York, en junio de 1829. Cuando se confirió el sacerdocio arónico, se prometió el otorgamiento del sacerdocio Melquisedec. En respuesta a las súplicas en que se pedía conocimiento sobre el asunto, el Señor dio esta revelación. Aquí sí necesitamos saber un poco más de historia para entender bien qué está pasando. Y mi recomendación, como siempre, es, y no solo mía, sino del manual de estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, es que acompañemos nuestro estudio con la lectura del libro Santos. Y sí nos ayuda a entender mejor qué estaba sucediendo. Ahora les cuento un poquito, brevemente, no todo está en Santos y en las Escrituras. Estábamos en medio de tratar de imprimir el libro de Mormón. La obra de la traducción ya se había completado, pero se necesitaba mucho dinero. Como leímos, esta revelación se da para Oliver Cowdery y para David Whitmer, y vamos a ver algunas de las cosas que se les dicen, considerando ya ese contexto. Vamos a los versículos 2 y 3. Esto es específico para Oliver Cowdery. Veamos. He aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas. Y empezamos por ahí con algo que todos necesitamos recordar de vez en cuando. Nosotros tenemos, espero yo, un testimonio del Evangelio. Y si no lo tenemos, podemos obtenerlo. Tenemos acceso a eso. Lo aprendimos bastante todo el año pasado cuando estudiamos Ven, Sígueme del libro de Mormón. Y si necesitamos una referencia breve, podríamos ir al capítulo final de Moroni, donde se nos da la promesa. En el capítulo 10 de Moroni, los versículos 3, 4 y 5, donde se nos desafía a conocer por nosotros mismos que esta obra es verdadera, que es de Jesucristo y que es de Dios. Ahora, eso es algo que nosotros, si no lo hemos hecho, deberíamos hacerlo. Y si lo hemos hecho, es algo que continuamente deberíamos recordar. Estaba yo escuchando un poco de una persona, muy buena persona, misionero retornado, que se ha separado de la iglesia, que inclusive pidió que sus nombres sean borrados de los registros de la iglesia. Y esto me puso a pensar bastante. Sus argumentos no eran de odio, de resentimiento. Era una persona que llegó a una conclusión diferente en algún momento de su vida y se separó de la iglesia. Vieron algunas cosas que no entendió, cosas así. Cuando yo era niño y no había templo en nuestro país, la gente viajaba a Perú, al templo de Lima, para poder hacer las ordenanzas individuales. Y recuerdo que había una familia famosa que vivía relativamente cerca al templo de Lima, donde muchos miembros de la iglesia se alojaban. Y en una ocasión escuché que ellos eran menos activos. En mi mente de jovencito yo no podía comprender cómo alguien que vivía en una ciudad donde había templo, y más aún una familia que vivía cerca del templo, podría ser menos activa. Eso como que en mi cabeza no funcionaba. ¿Cómo era posible?
Y no era un sentimiento de crítica, sino realmente de admiración. ¿Cómo? ¿Eso es posible? ¿Se puede? ¿Alguien podría ser menos activo viviendo cerca del templo? Obviamente, una mente bastante inocente, pero correcta. Jesucristo nos pide ser como niños. A un niño no se le ocurre cómo es posible que alguien viviendo cerca del templo sea menos activo, o en el caso de la conversación que les decía, cómo puede ser que un misionero retornado sea menos activo. No pensemos en estas cosas con el ánimo de ofender, de criticar o de hablar mal de alguien. Yo les he dicho buenas cosas acerca de esta persona que se separó de la iglesia, este misionero retornado. Pero lo digo también con pesar. Este capítulo empieza así. Tú sabes que estas cosas son verdaderas. Si sabes que son verdaderas, te mando que confíes en ellas, en las cosas que están escritas. Tal vez tenemos un testimonio y no confiamos lo suficiente en el Señor, no confiamos en sus promesas lo suficiente. El momento en que nos presentan con cosas que no entendemos, que pueden ser verdad, pero que no entendemos, nuestro testimonio flaquea. Bien se nos ha aconsejado en conferencia general, dudemos de nuestras dudas antes que dudar de nuestra fe. Toma no fe ciega, sino valentía, confianza y obediencia a los mandatos del Señor, que nos pide recordar estas cosas. Yo pienso en momentos de dudas, en momentos de flaqueza, yo pienso en el presidente Nelson, el presidente Uchtdorf, en tantos de nuestros hermanos de la primera presidencia del Quórum de los Dos, en tantos de nuestros hermanos que sirven en los quórumes de los 70. Pienso en ellos y pienso en los momentos en que los he podido ver o escucharlos, a ellos, así. Y rápidamente mi testimonio sube otra vez. Confío en ellos, confío en Dios. Cuando alejamos nuestras dudas y recordamos de dónde proviene el testimonio, recordamos las experiencias que hemos tenido, no es una fe ciega, es un proceso intelectual en el que podemos concluir con facilidad. Hay ciertas cosas que no entiendo, sin embargo, sé que es verdad y lo sé. Con pesar vemos a otros hermanos que se han alejado. Cuando los invitemos, no los invitemos con críticas, no los invitemos suponiéndonos a nosotros mejores que ellos. No los invitemos pensando que algo tienen que estar haciendo mal, sino como lo hizo Jesucristo, con amor, con los brazos abiertos. Ok, pasemos a algo más. Vamos al versículo 5. Seguimos en la sección 18. Vamos a leer 5 y 6. Dice, de modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. He aquí, el mundo está madurando en la iniquidad y es preciso que sean instados los hijos de los hombres, tanto los gentiles como la casa de Israel, a que se arrepientan. ¿A qué se nos llama? A nosotros mismos a arrepentirnos y a llamar al resto a arrepentirse, al arrepentimiento. Ahora, aquí hay muchísimas cosas que me gustan y vamos por partes. Algo que me encanta es que están estableciendo los cimientos de la iglesia, los cimientos de la obra. Entonces se les dice, si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio. Esto es algo muy específico para ellos y muy específico para Oliver, que estaban poniendo las bases de la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de alguien, no de un dogma, no de una doctrina, sino de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo les pide que la establezcan? Edificándola
sobre el fundamento del Evangelio. Ahora, lo interesante es la promesa que viene a continuación. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. ¿No estábamos hablando de la iglesia? Muchas veces decimos, bueno, la iglesia es verdadera, la iglesia es perfecta, los miembros no. Y es verdad, la iglesia avanza aun si un miembro continúa en ello o no, la obra continúa. Si nosotros nos equivocamos, no cae la iglesia, caemos nosotros. Pero algo que me gusta mucho es que esta promesa no solamente va para la obra de salvación y para la iglesia, esta promesa va para nosotros que trabajamos en ella. Si cuando trabajamos en la obra, y muchas veces lo he dicho y lo voy a repetir, el trabajo de la obra de salvación empieza en la casa, con mi familia. Eso es lo primero, que no significa que el resto no exista. Existe mi quórum, mi clase, mi barrio, mi estaca, el llamamiento que tenga, todas las personas a las que yo sirvo, todo eso. Pero empieza con la familia, empieza en la casa. Así que, cuando nosotros trabajamos fundamentados sobre el Evangelio, la promesa es que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. O en otras palabras, yo no voy a ser destruido. ¿Entienden? Ustedes, yo, nosotros, no vamos a ser destruidos siempre y cuando estemos fundados en el Evangelio. Ahora, eso me parece lindo porque el trabajo en la iglesia a veces se pone difícil o uno se desanima por una cosa u otra, se pone triste por una cosa u otra. Y como les dije, el trabajo en la casa puede ser así. A veces uno se entristece, se desanima por una cosa o por otra. Pero hay una promesa. El infierno no puede prevalecer en contra de nosotros. Y sabemos cómo obtener esa promesa. Fundación en el Evangelio. Siguiente versículo. Habla de que el mundo está maduro en la iniquidad, que está madurando en la iniquidad. Si eso era en esa época, ¿cómo se aplica ahora? El mundo está terriblemente maduro en la iniquidad y se nos llama a nosotros a arrepentirnos y a llamar a otros al arrepentimiento. Ahora, a veces malinterpretamos la ejecución de eso y pensamos que la forma de hacerlo es decirle a alguien arrepiéntete. Y esa no es la manera. Nosotros llamamos al arrepentimiento a otros tal como nos gustaría que se nos diga a nosotros, de forma comprensiva, ayudándonos a entender, leyendo las escrituras, aplicándolas a nosotros mismos. Pasemos al versículo 9. Dice, y ahora, Oliver Cowdery, te hablo a ti y también a David Whitmer, por vía de mandamiento, porque he aquí mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y os hablo a vosotros como Pablo mi apóstol, como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Les está extendiendo el llamamiento de 12. Qué emocionante que es. Si lo pensamos de cierta manera, esta revelación es la entrevista para extenderle el llamamiento a ellos dos. Y es emocionante de solo imaginarlo. No sé, todos nosotros pasamos por entrevistas de llamamiento. Es especial. Y es especial estar de los dos lados. Yo he estado de los dos lados. Cuando he trabajado sirviendo para obispos, a veces se me asignaba entrevistar a alguien para extender un llamamiento. Y hay algo especial. El espíritu se siente de forma distinta y ayuda a saber que el llamamiento no viene del encargo que me quiere dar el obispo, sino que viene de Dios. Muy bien, vamos a los siguientes versículos y es interesante. Aquí vamos a recordar este concepto, el que se habla mucho en la iglesia, sobre el valor de las almas, que es grande. Y
vamos a ver la forma en la que se les trata de explicar qué tan grande es ese valor. Vamos al versículos 10, 11 y 12. Dice lo siguiente. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado entre los muertos para atraer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Listo. Como les decía, aquí lo primero es la declaración. Y yo digo, una vez que se les extiende el llamamiento, se les explica un poco cómo funciona la cosa. Para mí es interesante. Lo primero, después de extenderles el llamamiento, lo primero que se les dice es, las almas valen muchísimo para Dios. Muchísimo. Y ahí es a donde yo voy, siempre que hablo de no criticar a otras personas, sino de ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, de qué somos nosotros responsables. Hay que enfocarse en uno mismo en el momento de analizar y criticar. Y luego llevar el análisis para otros. Cuando pensamos en otros, el análisis debe siempre ser, es valiosísimo o valiosísima para Dios, esa persona. Él, ella, es de un valor inmenso para Dios. ¿Cómo explica Jesucristo eso? ¿Cómo trata de explicárselos a ellos? Habla de que en el versículo 11 del padecimiento de Jesucristo. Sufrió el dolor de todos los hombres. ¿Con qué propósito? Para que pudieran arrepentirse, otra vez la palabra arrepentirse, y venir a Él. En el versículo 12 dice que Él ha resucitado. Aquí hablamos de la expiación, de la gran expiación que llevó a cabo Jesucristo completa. El padecimiento por el dolor combinado de todos los hombres, más levantarse de los muertos para tomar un cuerpo físico y vencer la muerte física, habiendo vencido ya la muerte espiritual. O sea, es la combinación de las dos cosas. Es la gran expiación. Y, como vemos, Él ha sufrido el dolor de todos los hombres para que nos podamos arrepentir. Y luego dice que ha resucitado para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Aquí estamos hablando otra vez, condiciones. Todo tiene condición. ¿Cuál es la condición para que podamos volver para ser levantados a Él? Todos vamos a resucitar, pero aquí dice que todos van a resucitar para ser llevados a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Una y otra vez se menciona el arrepentimiento en estos versículos. A veces vemos el arrepentimiento como algo mal. A veces vemos a alguien sentado, así esperando para hablar con el obispo, y lo vemos ya feo, así como, tiene que arrepentirse. Como que arrepentirse fuera la cosa mala. Ciertamente Satanás intenta, pretende hacernos pensar que arrepentirse es algo malo. Aquí vemos que el propósito de la obra es que tengamos la oportunidad, el privilegio de arrepentirnos y entonces podemos volver con Él. Muy bien, vamos al versículo 15 y veamos cómo evoluciona este tema de las almas de mucho valor. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento de este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y esta escritura es famosa porque siempre se la utiliza para ayudarnos, para inspirarnos a servir a nuestros hermanos, a tratar de hacer lo necesario para llevarlos a Cristo. Ahora, una vez más voy a recordar, esto empieza en la casa. Mi esfuerzo, mi sacrificio, aún mi emoción
debe ser por tratar de llevar las almas que están en mi casa de vuelta con Dios. Y si de toda nuestra familia llevamos por nuestra gestión, por nuestro esfuerzo, llevamos a Cristo, aunque sea a una. Y con esto no estoy hablando de necesariamente de regalarles la leona o de presentarles a los misioneros. Estoy hablando de nuestra familia inmediata, de protegerlos, de cuidarlos, de enseñarles, de orientarlos para llevarlos a nuestro Padre Celestial. ¡Qué felicidad! Pero no, se nos hace más fácil pelearnos. Pelearnos a muerte con mis hermanos, pelearnos por, qué sé yo, por una herencia, pelearnos porque yo sí cuidaba a mi papá y tú no cuidabas a mi papá, o pelearse entre parejas, que es todavía más típico. A mí me gusta pensar que esa una alma de la que está hablando aquí es una persona que está cerca de nuestro corazón y a la que deberíamos estar cuidando. Ok, pero no se trata solo de la familia. Estamos hablando de la responsabilidad de nuestro llamamiento, de mi quórum, de mi clase, de mi barrio, de mis tacas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos, el versículo siguiente, 16. Ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Cuán grande no será nuestro gozo si yo puedo inspirar, cuidar, ayudar a que lleguemos al cielo juntos. Yo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos. Si cuidamos el tesoro que es nuestra familia. Muy bien, ahora, hablando de este tema, la semana pasada creo que fue, me dejó un comentario una hermana que siempre ve los videos, Lilia Mena, así aparece su nombre en YouTube, espero que esté diciéndolo bien. Y ella hablaba de cuidar a su familia. Y sus palabras me llegaban al corazón porque ella hablaba de la gran obra de su familia, que al momento, por el momento no está asistiendo a la iglesia. No quisiera yo que las palabras que yo digo en estos videos sean poner el dedo en la llaga o haciendo sentir a alguien culpable porque algún miembro de su familia no está activo en la iglesia o no está haciendo las cosas como debería hacerlas. Como les he hablado, siento mucha simpatía por aquellos que no están en la iglesia. Tienen sus motivos, obviamente no lo decimos para decir que no importa. Quisiéramos que estén aquí con nosotros. Hay mucho bien que podrían hacer dentro de la iglesia. Anhelamos que vuelvan a la actividad, que vuelvan a la hermandad con nosotros. Por sobre todo quisiéramos que gocen de las mismas bendiciones. Mi querida hermana, mis oraciones están con usted, con su familia, para usted y para todos los que estén escuchando. No quisiera yo que nos sintamos culpables porque alguien de la familia no está en la iglesia. Y quisiera unirme a ustedes en oración para que algún día, de alguna manera, ellos puedan entender u observar aquello que los va a ayudar a regresar al Evangelio. Sus almas son de gran valor y queremos con gozo estar con ellos cuando volvamos a nuestro Padre.